Javier Ortega, bienvenido. ¿Qué tal? Pues muy buenas noches, muchas gracias. Vamos a hablar en un momento, él forma parte del equipo jurídico que lanzó, de hecho, desde el primer momento la famosa querella contra los golpistas que ha dado lugar a que se puedan tener en estos momentos todo el material probatorio que ha llevado a que toda esta gente, empezando por Puigdemont, continuando por Junqueras, etcétera, esté uno fugado. Bueno, por desgracia, evidentemente en eso poco tuvo que ver Vox. Ahora, en el hecho de que esté con el auto de procesamiento, sí, y en el hecho, por supuesto, de que otros, como por ejemplo el señor Junqueras, está en prisión preventiva, sí. En eso sí que tuvo mucho que ver. Luego quiero preguntarte, Javier, vamos a seguir hablando un rato de lo que ha pasado en el Partido Popular, del tema de la llegada de Pablo Casado a través de esas pseudoprimarias, pero luego sí que voy a querer que nos expliques muy bien qué es lo que está pasando con determinadas presiones. Vamos a recuperar una grabación de un señor, vamos a mantener de momento, señor Jaume Alonso Cuevillas, es el abogado de Carles Puigdemont, y él pidió literalmente en una radio y abiertamente que fueseis expulsados, con otra palabra, que fueseis desactivados, fue la palabra que él utilizó, de esa acusación popular, de forma que pudieseis o tuvieseis que abandonar el proceso, con lo cual se quedaría exclusivamente la Fiscalía. Sobreentiendo yo que alguien que hace ese planteamiento lo único que puede estar buscando es precisamente luego hacer las presiones convenientes a través del gobierno para intentar que la Fiscalía baje el pistón, porque si no, no tendría ningún sentido. Vamos a hablar de eso en un momentín, pero vamos a ver si os parece otro de esos momentos de la entrevista en los cuales Pablo Casado se refiere precisamente a que no se puede seguir por la senda actual en la que se estaba, en la que parece que la palabra prohibida dentro del Partido Popular era Aznar. Parecía que era lo que más fastidiaba y lo que menos se podía decir, que es nada más y nada menos que uno de los dos presidentes que han tenido en etapa democrática. Atención. Lo he dicho toda la campaña, difícilmente puede liderar a un partido político alguien que reniega de su pasado. Y en este caso, además, tenemos dos expresidentes del gobierno que son los que han transformado España en los últimos tiempos. Un milagro económico, dos en este caso, el reciente, que se estudian incluso en las escuelas internacionales y que además creo que, yo ya lo anuncié, me quiero rodear de ellos, quiero seguir trabajando con Mariano Rajoy, quiero volver a tener un contacto pues más frecuente dentro de lo que su agenda internacional permita con el presidente José María Aznar. Aznar, la palabra que parecía que estaba prohibida. Percival, tú sí que la has usado. Sí, bueno, yo, por supuesto, creo que Aznar es una figura de referencia para el Partido Popular y no acabo de entender ciertos gestos, como por ejemplo que no se le haya invitado a este congreso, francamente no lo entiendo. Yo me atrevo a decir que uno de los factores que ha podido influir también en el resultado final por el cual ha salido elegido Pablo Casado es precisamente que se haya hablado abiertamente de recuperar a figuras como Aznar, como otras personas que, por desgracia, en los últimos años han dejado el PP o han dejado de sentirse identificados con el PP, y que el proyecto que va a encabezar Pablo Casado es precisamente volver a atraer a estas personas que fueron, pues digamos que orilladas o que dejaron de ser seducidas por el proyecto del Partido Popular. Y lo ha dicho abiertamente y yo estoy seguro de que lo va a hacer. ¿Por qué se orilló, como dices tú? Yo creo que más bien se prohibió la palabra Aznar, literalmente. Era pronunciarla y automáticamente pasabas a estar fuera de las listas y en otra lista, en la que no era blanca, en la que era negra. Bueno, eso habría que preguntárselo a quien lo hizo. Dicho esto, Pablo Casado siempre se ha referido a Aznar como alguien de referencia, nunca ha escondido su trabajo muy cercano con Aznar cuando fue su jefe de gabinete, con Manuel Pizarro también, y tampoco ha habido mayor problema. ¿Qué es lo que había detrás? Pues seguramente había detrás el hecho de que Aznar fue de esas personas que sistemáticamente recordó esos principios, esos valores que no se estaban plasmando en la acción de gobierno de los últimos años. Y bueno, pues sí, resultó incómodo. Y bueno, ahora ha pasado que se han recordado esos principios y valores en esta campaña electoral y resulta que la mayoría de la gente que ha votado, o la mayoría de gente que ha acabado votando a Pablo Casado, quería que se recuperasen esos principios y esos valores. Fíjate que yo ahí, Percival, yo tengo otra versión, ¿eh? Yo siempre tuve la sensación de que se le permitió subir y se le metió dentro de la cúpula del Partido Popular como vicesecretario de Comunicación a Pablo Casado, precisamente con un objetivo, que era que nadie pudiera decir que no se había metido a la familia de Aznar, pero convencidos de que Pablo Casado acabaría callándose y acabaría totalmente sumiso. El pequeño problema que tienen es que les ha salido rana la estrategia, y la palabra Aznar estaba prohibida por una cosa muy sencilla, que la palabra Aznar evocaba principios, y no querían que se recordase, no querían que se hablase de eso. Yo añadiría... No querían comparación. Yo añadiría, estando suscribiendo todo eso, yo añadiría que el equipo de Rajoy, empezando por el propio Rajoy, Soraya Sáenz de Santamaría, etcétera, han
interiorizado las críticas de Aznar como una deslealtad hacia sus personas y no como una muestra de lealtad al partido, que era lo que eran. Total. Aznar ha sido leal al partido que él mismo fundó o refundó junto con Manuel Fraga y ha defendido los principios que él fundó. Y por eso ha criticado cuando el PP se ha desviado claramente de esos principios. Eso por una parte. Y por otra parte, la actual dirección del PP ha pretendido centrar o concentrar en la figura de Aznar toda la responsabilidad de la corrupción, como si ellos estuvieran fuera del partido cuando se produjo esa corrupción. Y en el caso de Soraya o de Cospedal, pues sí es verdad que llegaron más tarde, pero es que en el caso de Mariano Rajoy estaba ahí, era vicesecretario general del partido, era vicepresidente del gobierno, era tan responsable o corresponsable de todo lo que sucedió en esa etapa como lo pudiera ser José María Aznar. Y la técnica de cargar ese muerto sobre el chivo expiatorio Aznar y hacer como que yo no estaba es bastante cobarde y bastante miserable. Si realmente quieres dar carpetazo a esa etapa, te vas tú el primero, porque tú estabas allí, y si no, la asumes. Déjame que le pregunte a Javier, porque yo no sé si tú estabas en el Partido Popular, Santi sí, Santiago Abascal sí, y de hecho Santi estuvo durante la etapa Aznar, estuvo en el inicio, y precisamente después de lo de Bolinaga es cuando yo creo que se toma la decisión de montar Vox. No sé si fue después, 6 meses, 7 meses, no sé el tiempo exacto. Bueno, esta es una cosa que la hemos aclarado ya muchas veces. De los afiliados, de los más de 8.000 afiliados que formamos Vox, no llega al 6% que hayan pertenecido al Partido Popular. Los que venían de antes. Sí, no, directamente es que es verdad que el presidente Santiago Abascal y algunos de los que fue candidatos venían del Partido Popular, pero la inmensa mayoría no provenimos del Partido Popular, no hemos estado nunca en el Partido Popular. Yo en este tema de la memoria o de la amnesia colectiva a la que se somete a los españoles cada tanto, es verdad que ahora parece que la ha sufrido el Partido Popular en sus entrañas con respecto a uno de los que fue su presidente, Aznar. Pero perdóname porque sí, me dicen que hay algún problema. Sí, ¿no? yo creo que hay algún problema. Sí. Y ahora te devuelvo la palabra, Luis. A ver, decía Luis Abel, y es verdad, para salvar a Rajoy en plenos escándalos de la corrupción, había que endorsarlo al muerto a Aznar. Y eso fue lo que hicieron. Habrá que recordar el caso, por ejemplo, el caso de Rodrigo Rato, es decir, en pleno Congreso de Diputados, Rodrigo Rato fue el último en enterarse. Lo sabía, hasta Televisión Española lo sabía, todos los que estaban ahí lo sabían porque el equipo de Soraya se había encargado de hacerlo. Es decir, todos, qué casualidad que la mayoría de los que han caído por corrupción en el Partido Popular, todos estaban ligados al aznarismo. Eso a mí no me parece ninguna casualidad, eso me parece parte de la estrategia por salvar al marianismo de los casos de corrupción, en especial de la Gürtel. A mí Aznar no es una figura que me genere mayor admiración, me parece que como presidente hizo un montón de cosas que después que iban en contra de los principios que después se encargó de defender o de alardear. Pero sí es verdad que Aznar tenía un defecto y una virtud, y era que no se callaba la boca. Y Aznar fue uno de los mayores críticos del gobierno de Mariano Rajoy, y ahí hubo una guerra interna dentro del Partido Popular por callarle y sobre todo por responderle con las cabezas de propia gente de ella, como Blesa, como Rato, para que la palabra corrupción esté asociada no al PP, no a Mariano Rajoy, sino a Aznar. Pero ese relato, o sea, Aznar es evidente que se le ha echado la culpa, estamos de acuerdo, pero es que Aznar estaba ahí, es que Zaplana estaba ahí, es que hay un montón de cargos que vienen de esa etapa. Y Aznar, cuando se le ha preguntado, que por cierto ha tardado 2 semanas, también, no, sí, lo comparto, o sea, de hecho a Rajoy se la lleva por delante la moción de censura porque era un clamor, o sea, lo que este señor ha visto y lo que este señor parece que ha permitido, o cuando iba a la Audiencia Nacional a decir yo no sabía nada, oiga, pues si da usted ruedas de prensa sobre el dinero del partido, digo yo que algo sabría. Pero eso es una cosa, y otra cosa es que en el PP también hay una percepción de que Aznar no ha sido leal, no es solo una cosa de, no, en el PP están cabreados porque Aznar en 2016 rompe con ellos. En el y por cierto, espera, bueno, el marianismo. En el marianismo, no en el hay PP. más PP, yo no sé, a ver qué pasa ahora, porque también te digo, ahora vamos todos a caballo ganador. Alejandro, y lo mismo a partir de mañana todos estamos encantados. Alejandro, acaba de salir votado mayoritariamente el único sí, que defiende la palabra Aznar. Todo lo que tú quieras. El único. El Carlos, único. Por lo eso tanto, es la una pregunta cosa. es, oye, y déjame simplemente que diga una cosa. Oye, Javier Arenas no estaba en aquella etapa. Mariano Rajoy no estaba en aquella etapa. Luis de Grande no estaba en aquella Carlos, etapa. pero Aznar se Celia cuidó- Villalobos no estaba en aquella etapa. Aznar se cuidó de no apoyar a Casado. Aznar, pero en ese si sentido, a lo que voy- sabía Pero del que- riesgo, ya, sabía del pero riesgo. que voy que al tema de la palabra, exacto. Pero que a lo que voy Sabía es del al riesgo que tema corría. de la palabra prohibida. O sea, la palabra prohibida no es porque José María Aznar fuese de aquella época, porque el 70% del actual Partido Popular viene de esa época. Claro, por lo tanto es imposible que ese sea el factor. Es imposible. Javier, perdóname que te vamos a... Vamos a ver si se puede escuchar Sí. así, no sé si es posible.
estaba comentando que esa amnesia colectiva a la que nos tienen sometidos, que ahora la estaba... Coge el micrófono porque si no... Que ahora la está sufriendo el Partido Popular en sus entrañas, parece, ¿no? Porque han querido olvidar uno de los que fueron sus presidentes. Es algo que al resto de los españoles, a los que no formamos parte del Partido Popular, pues no nos extraña, porque vivimos en una España en la que desgraciadamente se ha hecho común, regla común, esta amnesia colectiva en los temas que no interesan. Se ha hecho amnesia colectiva, y ahí han participado todos, incluyendo el Partido Popular, en que había que olvidarse de algunos temas. Por ejemplo, había que olvidarse de qué había pasado con la ETA. Había que pasar páginas rápidamente. Ya no ha dejado de hablar de ETA. Ya no interesa recordar a las víctimas, no interesa recordar el 11M, ya nadie se acuerda del 11M, ni de pedir que se investigue realmente a fondo lo que ocurrió. Ya no interesa hablar, por ejemplo, de que hubo etapas de negociación con la banda terrorista. Pero si queremos hablar de memoria histórica y de amnesia, pensemos precisamente en la memoria histórica con la que han estado de acuerdo todos, aunque ahora Casado nos quiera contar que no, porque el Partido Popular ha estado de acuerdo con la memoria histórica. Sino que se lo pregunten a Rafael Catalá, ministro de Justicia, que dijo que le da. Pero fijémonos que esa memoria histórica lo que ha pretendido, entre otras cosas, es borrar de la historia una parte de la historia de España. Sí, la parte de una mitad de España, una parte, si me permites te lo aclaro, una parte de la historia de España. Cuando se quieren arrancar calles, y se ha permitido que se arranquen calles, bueno, vamos a decirlo de otra manera. La ley de memoria histórica, ¿quién la aprobó? ZP, del Partido Socialista, Rodríguez Zapatero. ¿Quién la ha mantenido teniendo mayoría absoluta para retirarla? Mariano Rajoy, del Partido Popular. Dotándola con 0 euros. ¿Y quién la está aprovechando ahora? Pues el que acaba de llegar, Pedro Sánchez. Por tanto, ha habido un consenso en mantener esa injusta ley, que es una aberración que vuelve a abrir heridas históricas. ¿Qué quiero decir con esto? Trayéndolo a colación con lo que nos hablan de Rajoy, que claro, es que, de Aznar, pues que es que al final funciona todo de la misma manera. Consiste en que hay que ir borrando los capítulos que no nos interesan de la historia, y hay quienes decimos que la historia se tiene que contar como fue. Y si hubo un presidente que se llamaba Aznar, pues hay que hablar de lo que hizo Aznar, lo bueno y lo malo. Por cierto, al Partido Popular hay que recordarle muchas cosas de Aznar, porque yo no soy del Partido Popular, pero como presidente que era de España, le felicito en todo lo que fue su lucha contra el terrorismo, la ilegalización de las franquicias etarras, pero tampoco me puedo olvidar que fue quien pactó con Pujol, por ejemplo, la retirada de la Guardia Civil de Cataluña, y otras muchas cuestiones que al resto de los españoles pues nos parecieron terroríficas, y que además estamos pagando las consecuencias. Así que el gran problema es cuando se hace política con borrador, es decir, a base de borrar pedazos de la historia cuando no interesa. Alejandro, Isabel. Nadie está borrando la historia. O sea, yo entiendo que lo que yo voy a decir vaya a quedar eclipsado porque sois 4 personas que tenéis una percepción y una opinión distinta a la mía, y vais a seleccionar otros hechos. Estupendo. Ahora, nadie está intentando borrar nada. En la mesa en estos momentos todos tienen una opinión distinta. Bueno, en algunas cosas... A cada uno. No, claro. Por ejemplo, con la memoria histórica yo creo que nadie intenta borrar nada, intenta llamar a las cosas por su nombre, intenta que las víctimas tengan a sus cuerpos, los cuerpos de sus seres queridos, 140.000, aunque el señor Casado diga que estos son flecos, aunque el señor Casado hable de la fosa del abuelo y del de no sé quién, cito textualmente, aunque el señor Casado diga que las administraciones desde el 75 apoyan a las víctimas, eso sencillamente no es verdad, y no es verdad que el gobierno de Mariano Rajoy haya apoyado nada, porque ha dotado con 0 euros, y se ha jactado de decirlo, las dotaciones para la memoria histórica. No es verdad, porque cuando hay una concentración o cuando hay una asociación que no debería existir en otros países, desde luego no existiría, llama al alzamiento. Espera, que te he escuchado. Cuando llama al alzamiento, de verdad, ¿a ti te parece normal que en un país normal esto se permita? Yo creo que no, francamente, creo que es muy gordo. Creo que es para que nos llame la atención. Espera, acabo, Isabel, si es que me habéis interrumpido bastante. Tú me has interrumpido a mí 5 veces. Creo. Si dejamos de decir todas las veces que nos interrumpimos, tenemos más tiempo. Encuesta de la Sexta, 58% de los españoles a favor de sacar a Franco. Hay muchas tantas. De verdad, creo que hay que... Hecha, encargada por la Sexta, una consultoría. No hagamos trampa. No hagamos trampa. No he dicho que la hiciera García Ferreras, ¿eh? No. ¿Qué porcentaje, perdón? 58. A ver, perdón, y me parece bajo, sinceramente. Perdón, las encuestas de la Sexta, yo con todos los respetos, en fin... Toda la prudencia sí, bueno, en fin, prudencia es una palabra muy educada. Vamos a aceptar la palabra prudencia. Ensalzar a un dictador, no. Mira, la ley de memoria histórica... La ley de memoria histórica es una enmienda a la totalidad de la transición. Esa es la cruda realidad. Ahora me dejas que me explique, por favor. La ley de memoria histórica que el Partido Popular tuvo que haber derogado y no derogó porque le faltaron
pelotas, perdóneseme la expresión, Estamos para en horario hacerlo, ya medio- en vez de medio- derogarla, que es lo que tendría que haber hecho aprovechando la mayoría absoluta, la dotó con 0 euros, que es la manera cobarde de convivir con esa ley infame, es una de enmienda a la totalidad de la transición. Porque lo que le hubiera gustado a esta izquierda, tanto del PSOE como de Podemos, es que la guerra civil la hubiera ganado el otro bando. Y en su defecto, que después de la muerte de Franco hubiera sido condenado a la guerra civil la empezó un alzamiento, La guerra te lo recuerdo, civil ¿eh? empezó... Si no, no la habría habido, mira, habría una perdona, república. La ¿no? guerra, hay que saber historia, la guerra civil por empezó eso. en el 34 y tal, y se desencadenó cuando asesinaron a Calvo Sotelo. Cuando vosotros Cuando lo queréis, sacaron de no su cuando casa el y lo ejército- asesinaron Del después de PSOE. haber... Después de haber con el jefe de No la... cuando el ejército se rebela contra un gobierno Perdóname, es legítimo. que no se Alejandro, puede estar... Alejandro, es muy Perdóname, difícil o sea, mantener el los ejército turnos. se revela como consecuencia, y yo no estoy justificando una rebelión, pero hay unas causas que desencadenan la guerra civil, y lo que tú no puedes hacer es obviar esas causas y ponerte en el día del alzamiento, en el 18 de julio, como si todo lo anterior no hubiera existido. Hombre, pues la sí. guerra civil es algo más complicado que eso, pero en cualquier caso, la ley de memoria histórica pretende borrar la guerra civil, borrar el resultado de la guerra civil y borrar los 40 años de franquismo. Y en el momento de la transición, en lugar de ir a la ley a través de la ley, ir a la ruptura, procesar y condenar a todos los franquistas e ir a un régimen revolucionario. Y como eso no salió porque afortunadamente hubo el consenso y la responsabilidad necesaria para hacer una transición, pretenden enmendar esa transición podemos usar la tardíamente. transición para todo. Y es una barbaridad la Pero- ley de memoria histórica, hasta el punto de que, por decir, por ejemplo, yo aquí esta noche, que el 18 de julio ocurrió por algo, que se asesinó a Calvo Sotelo y que la situación era insostenible, me arriesgo a que me demanden y a que me metan en la cárcel, Pues, porque está prohibido Tranquila, decir porque determinadas puede haber cosas. 100 franquistas allí y no pasa nada. Y pueden llevar No, la no, bandera ¿cómo del que no pollo y no pasa nada. O sea, que Pasa tranquila, pasa Isabel, que con la tranquila. ley que están preparando Creo, se persiguen las ideas. Creo de verdad, no, bueno, si Hombre. perseguimos ideas, hablamos de Percival. ilegalizar partidos independentistas y nos echamos unas risas. Yo estoy muy de Percival. acuerdo con, Eso todo, no es con lo legal, que acaba de legal. decir Eso Isabel, de que la razón de ser de la ley de memoria histórica es desactivar la transición. Pero No, voy no lo más es. allá, voy más allá. No hay solamente más que ver, no solamente lo que dice la ley, sino cómo se aplica. Y cómo se está aplicando en el Ayuntamiento de Madrid. Y aquí de reconciliación, nada. La ley de memoria histórica es un instrumento para dividir a los españoles, igual que hacen los nacionalistas que quieren dividir Sacar a los 140.000 España entre muertos. catalanes y el resto de españoles, o vascos y el resto de españoles. Aquí de lo que se trata es de dividir a los españoles por bandos ideológicos, bandos de hace 80 años, y quieren que perviva en nuestra sociedad la actual. reparación para Y las eso lo víctimas estoy dividir. viendo, déjame terminar, y eso lo estamos viendo en Madrid, donde un memorial se convierte en un homenaje a 300 chequistas, porque fueron fusilados tras la guerra civil, y se quiere incluir a su nombre sin tener en cuenta los crímenes que cometieron durante la guerra civil en Madrid. Violaciones, asesinatos, robos. Y sin embargo, esas personas, el Ayuntamiento actual de Madrid, encabezado por Manuela Carmena, quiere elogiarles y quiere homenajearles. Esa es una ley, de luego, que yo creo que defenderla es muy difícil, no solamente por lo que busca, como bien ha dicho Isabel, sino también por cómo se está aplicando. Está muy bien meter la cuña contra Carmena, pero es que esa ley, yo Hombre, insisto, es que la vivo hay en primera persona. 140.000. Según las asociaciones, somos el segundo país, acabo con el segundo país en desaparecidos detrás de Camboya. De verdad, es como para hacérselo mirar, decir que la ley ese de memoria dato histórica es para dividir Lo repetís a la y no ciudadanía. tenéis en Ese cuenta dato- China, y hay por otro que ejemplo. es de ¿Cuántos 114.000 desaparecidos hay en milagros. China? Y en la Javier y Unión Alejandro, Soviética- En la Unión Soviética. simplemente una En Cuba, cuestión. Si en la ley de Marruecos. memoria histórica fuese de memoria histórica, para empezar, la memoria histórica se investiga, la memoria histórica se busca, la memoria histórica no se impone por una ley. Punto primero. Punto primero. gobiernos aprueban No, leyes, perdóname, tú, mira, yo si quieres te traigo ahora libros de Julius Ruiz, te traigo libros de Stanley Payne y te traigo los libros de la izquierda, y verás que se parecen como un huevo a una castaña. Cuando tú eliges a través de una ley para imponer uno de los dos, estás prohibiendo de facto todo el resto. Y eso pero vosotros que militar. defendéis tanto la libertad de expresión de los separatistas golpistas, deberíais saber que desde luego eliminar la libertad de cátedra y la libertad de investigación histórica es la mayor aberración académica que yo he visto en muchísimo defiendo tiempo. la libertad de expresión de todo el mundo, también la de- y te doy la palabra, Javier, la de pero cualquiera, dicho, pero eso dicho no es- y retratado en los, de verdad, buscadlo y lo leéis, en los diarios de Niceto Alcalá Zamora. Niceto Alcalá Zamora, presidente de la República, es el primero que narra cómo desde el año 34, 35 y 36 se dedican los propios partidos de la izquierda, y él los cita, PSOE, PCE y CNT, se dedican directamente a permitir y a alentar y a violentar por medio de violencia callejera.
que llegaba directamente a los paseillos. Eso lo cuenta, vamos a ver, pero sí que, Alejandro, lo que tú digas hoy o lo que yo diga aquí creo que vale bastante menos que lo que decía el presidente de la República, Niceto Alcalá Zamora, que digo yo que algún interés debería tener en mantenerse como presidente de la República. Y don Manuel Azaña también. Pero Niceto Alcalá Zamora es el que narra directamente cómo han dado un asalto a la República. Pero eso justifica un asalto a la República. No justifica nada. Lo que yo te pregunto es, ¿la ley de memoria histórica va a permitir o alentar que se explique esto, que lo narra el propio presidente de la República? No, lo erradica y lo prohíbe. No, claro que no. Vamos a lo ver, erradica y lo prohíbe. Y esto se llama historia, Alejandro. Hubo unos que ganaron y otros que perdieron, a los que se ha silenciado y no. Y otros que pretenden ganar una guerra que según ellos perdieron. Esa guerra está olvidada, por suerte. Menos mal. Ojalá lo estuviese. Hay que escribirla bien y compensar a las víctimas. ¿Y quién lo va a escribir? ¿Alberto Garzón? Pues no sé si Alberto Garzón, pero si Alberto Garzón es parlamentario, las decisiones vienen de ahí. La ley de memoria histórica viene del Congreso de los Diputados. Yo tengo que aceptar que se me borre la verdadera historia. No. Porque hay un señor diputado que ha decidido que sin haber leído nada me lo va a escribir. Borrar la historia, es que hay que llamar a las cosas por su nombre. Hay un monumento a un dictador hoy por hoy y ese dictador tiene que salir de la ley de memoria histórica o del Valle de los Caídos. De las dos cosas. Menos mal que soy el que marco aquí los temas, porque yo ya me he liado, ya no sé de qué hablamos. Pero si no hay relación entre el Valle de los Caídos y la ley de memoria histórica. Oye, yo no sé si hay relación, pero mantendremos un orden en hablar de los temas, porque si no, es que no hay quien se aclare. Mira, Alejandro, hay una cuestión que es imperdonable. Y es lo que estáis haciendo desde algunos sectores de la política. Y es que cuando nuestros padres, digo, de ideologías políticas, cuando nuestros padres y nuestros abuelos, cuando nuestros padres, a ver si soy capaz, voy a intentarlo, 6 palabras sin que me interrumpa. Sí, Alejandro, voy a empezar a contar. Cuando nuestros padres y nuestros abuelos lograron cerrar las heridas de una guerra fratricida, que hay algunos que decimos que no la ganó nadie, porque cuando en una nación se produce una guerra entre hermanos, la perdemos todos. Eso de entrada. Al margen de quién la ganara militarmente, es un fracaso como nación. En segundo lugar, cuando esas heridas estaban cerradas, cuando las generaciones actuales habíamos entendido que aquello no tenía que volver a repetirse, algunos se han empeñado en desenterrar a los muertos. Algunos tuvimos que ver, con tristeza, desde la fundación de Naes, cómo nos llamaba horrorizado un alcalde de un pueblo, porque había aparecido las comisiones estas de recuperación de la memoria histórica, habían desenterrado a quienes creían que habían sido unas pobres víctimas fusiladas por el fascismo, y cuando tenían los cadáveres fuera y vieron que los uniformes eran precisamente del bando nacional y que por tanto habían sido asesinados por el bando rojo o bando republicano, dijeron que ya no les interesaba. Esa es la memoria que tienen algunos. No, eso es un ejemplo. Pero entonces ¿qué es lo que pasa? Que cuando una nación ha cerrado las heridas de un triste pasado, hay otros que, por cierto, no algunos además... 140.000 cuerpos, no las ha cerrado. Pero no, que señor. Si vamos a hablar de memoria y la nación decide que vamos a hablar de memoria, pues entonces habrá que ponerse de acuerdo en que vamos a hablar de toda la memoria. Por ejemplo, habrá que hablar de las checas del Madrid Rojo. Habrá que hablar de cómo aniquiló el Partido Comunista a todos los anarquistas en Barcelona. Habrá que hablar de los 4.000 fusilamientos de Companys en Cataluña. Y habrá que hablar de tantas y tantas cosas tristes y terroríficas, porque todavía sigue viviendo gente que a su padre, a su abuelo, lo asesinaron en la guerra. Quiero decir con esto que cuando el discurso del odio, de la desmemoria y del enfrentamiento entre los españoles se convierte en el único argumento político de algunos de la izquierda, de la extrema izquierda, y con la tolerancia de quienes son acomplejados o acobardados, y estoy hablando del Partido Popular y de Ciudadanos, de haber derogado esa ley. Por tanto, hay algunos que entendemos que hay que asumir la historia. Diría una cosa previa, si me lo permite Carlos, y con eso termino. Hay que conocerla primero, porque el gran problema es que con las distintas reformas educativas lo que se ha logrado es que los españoles desconozcan su propia historia. Conozcamos la historia. Para lo bueno, repetirlo. Para lo malo, no volver. Y por cierto, la historia, termino de verdad, la historia no comienza en el 36. Hablemos también de otras épocas, hablemos de cuando España tenía un imperio, hablemos de cuando España recorría el mundo, hablemos de tantas y tantos héroes españoles en el mundo. Vosotros en la derecha, está muy bien. No hablemos nada más que de vuestro discurso sectario y tergiversado. No me entres a todos los turnos, porque es que si no, no hay manera. ¿Puedo responder a lo de sectario y tergiversado? No, responder se llama turno, entonces vamos a esperar al turno de cada uno. Desenterrar a los muertos, yo estoy de acuerdo, pero es que esto no es de ahora, es que están abriéndose fosas y desenterrando cadáveres para darles sepultura digna desde los tiempos de Suárez.
O sea, que es que no es de ahora, no se lo inventó Zapatero. La ley de memoria histórica no es necesaria para que las familias tengan perfecto derecho a desenterrar a sus muertos y a darles sepultura. Esto ya se empezó a hacer en tiempos de Suárez, se hizo en tiempos de González y se siguió haciendo en tiempos de Aznar. Era totalmente innecesario y había leyes y presupuestos que amparaban esa actuación. No hacía ninguna falta la ley de memoria histórica. Vamos a escucharle a Pedro Sánchez cuando abrió toda esta historia, porque la abrió, bueno, la abrió en varias ocasiones, porque la lleva abriendo, la verdad que es una puerta que debía estar, yo no sé cuándo la ha cerrado este señor, porque la abre cada 5 minutos y normalmente para abrir algo tiene que estar cerrado. Pero bueno, ha hablado de la ley de memoria histórica, ha hablado precisamente del tema famoso de las fosas y ha hablado, esto sí, ahora sí Alejandro, del tema del Valle de los Caídos. Vamos a escucharle. Señorías, un país que mira al futuro tiene que estar en paz con su pasado. Y con el bagaje que dan nuestros 40 años de democracia constitucional, esto tenemos que hacerlo con serenidad, con moderación y con naturalidad. Ninguna democracia puede permitirse monumentos que ensalcen una dictadura. Vamos a proceder a la exhumación de los restos del dictador Franco del Valle de los Caídos. Luis. Y ninguna democracia puede permitirse una comisión de la verdad. Entonces yo voy a aprovechar para hablar y porque, como recordaba Isabel, quizás cuando Sánchez saque adelante esta ley, pues yo por decir mis opiniones sobre la guerra civil o por recordar cosas de la historia, pues yo puedo ir a la cárcel. Porque, claro, como esto no va con el discurso oficial, porque esto es igual que la ideología en general. Al final es imponer un discurso y el que se desvíe del discurso tiene que hay que ir a por él. Es arrinconar a una parte de la población, silenciarla, meterle el miedo en el cuerpo y exterminarla civilmente. Ese es el origen de esto. O sea, lo de los cadáveres les importa. Mira, ni a Zapatero le importaba. Ni Ni a Zapatero le importaba, porque Zapatero tampoco la dotó de dinero, como bien sabes. Es decir, ni a Zapatero le importaba. Los cadáveres eran la excusa. La excusa para meternos a todos una mordaza. Ahora, como publicaba OK Diario, la Fundación Largo Caballero, que bien, la Fundación Largo Caballero se lo sigue llevando crudo. Se lo sigue llevando crudo. Cuando fue el propio Besteiro el que le dijo a Largo Caballero, nos estáis llevando una guerra civil que va a causar miles de muertos y que no podemos ganar. Esa parte de la historia, no se puede contar. El Largo Caballero lo metió en el armario. Claro, esa parte de la historia no se puede contar. Dice, no, fue un golpe militar. Vamos a recordarlo todo. Vamos a recordar que los que le hicieron un golpe a la República fue el golpe de Cataluña por Companys y el golpe en Asturias del 34. Vamos a recordarlo todo. Esa parte no la podemos recordar y sobre todo porque va a venir una comisión de la verdad que nos va a mordazar a todos. Entonces, ¿de qué se trata? Se trata de eso, de arrinconar una parte de la población. Y cuando Sánchez saque adelante esto, lo que va a haber conseguido es dinamitar los consensos de la transición. Termino. Marcelino Camacho, discurso en los años 70 sobre... Marcelino Camacho, a lo largo, como ninguno de todos estos que está ahí, sí estuvo en la cárcel. Sí estuvo en la cárcel por el franquismo. ¿Y sabe lo que dijo Camacho? ¿Sabe lo que dijo? Dijo, me alegro de estar aquí y de poder firmar con ustedes la paz y enterrar todo lo que pasó. Bueno, lo dijo ese sí que podía hablar. Percival, Alfonso Guerra, el otro día, de hecho, volvía a recordar exactamente lo mismo y decía, oye, ¿qué pasa? Alfonso Guerra, voy a recordarlo, porque a lo mejor con la ley de memoria histórica se nos prohíbe decir que Alfonso Guerra estaba en el PSOE. Vete a saber, porque como no les encaja. Bueno, Alfonso Guerra, histórico del Partido Socialista, lo dijo claramente, dijo, ¿pero qué pasa aquí? Todo el día hablando de Franco, es decir, no hay otros temas de los que hablar, no hay que hablar de pensiones, no hay que hablar de la sostenibilidad de la sanidad, no hay que hablar de educación, no hay que hablar de nada, ¿no? Tenemos que estar hablando de Franco todo el día y del Valle de los Caídos. Lo decía Alfonso Guerra. A lo mejor lo califican ya de facha, hay un dato añadido que no se ha mencionado, pero que subyace en todo lo relativo al Valle de los Caídos, es el anticlericalismo de la izquierda. O sea, está a punto de salir que lo que de verdad les molesta del Valle de los Caídos es la cruz. Y el siguiente paso, una vez se haya sacado... Te complemento una cosa, perdóname, Percival. Sí. En las propuestas y en lo que se está trasladando por parte de Podemos no está exclusivamente la exhumación de los restos de Franco, está quitar la cruz. Hombre, claro. O sea, que imagínate tú si vas bien atinado. Hombre, claro, es que todos los que sabemos cómo funciona la izquierda sabemos que al final, igual que en la guerra civil, como bien se decía antes, las primeras víctimas fueron los religiosos, y no solamente en el 36, es que en el 31, nada más proclamarse la República, lo primero que ocurrió fue ese movimiento de incendio de iglesias por toda España y la muerte de muchos religiosos. Pero, entonces, lo que subyace en esto es también la crisis de la socialdemocracia. Es decir, que cuando un gobierno de izquierdas llega al poder en España, es que es incapaz de articular un discurso
que se base en lo que son las señas de identidad de la socialdemocracia, que podría ser pues, la defensa de la igualdad, de servicios públicos de calidad, etcétera, etcétera. La reforma de las pensiones. ¿Hay algo más importante ahora mismo en España que la reforma de las pensiones? Pues seguramente no. Todo eso es olvidado para poner en valor este tipo de políticas que son la única bandera que tiene que ofrecer ahora mismo la izquierda a los españoles. Es francamente lamentable. Ahí hay un factor, te doy la palabra ahora, Javier, pero ahí hay un factor. O sea, este señor, cuando ha llegado Pedro Sánchez, él, por mucho que no tenga un gran conocimiento de las facultades de gobernar, etcétera, él sí se ha dado cuenta de una cuestión porque se la han explicado. De hecho, Bruselas le ha obligado a que tenga un ministro de Economía admisible. Ese ministro de Economía admisible es Nadia Calviño, es decir, una persona ortodoxa que sabe de economía. Y lo primero que le han explicado en esas famosas 2 tardes que recibe todo presidente socialista cuando llega en materia de economía, lo primero que le han explicado es lo siguiente. Y le han dicho, oiga, usted está prácticamente en un 100% de deuda sobre PIB. Oiga, usted se gasta 36.000 millones de euros solo en los intereses, no en amortización de deuda. Oiga, usted no se puede pasar ni 1 milímetro porque empiezo yo a bombardearle porque vuelve usted al protocolo, no el que está ya, que es de control de déficit excesivo, sino directamente a los famosos hombres de negro. ¿Qué es lo que ha hecho? Él ha dicho, claro, yo soy un partido socialista, ¿yo qué puedo prometer? Yo puedo prometer la ampliación del estado del bienestar. Vale, ¿eso qué implica? Partidas sanitarias, ¿eso qué significa? Más gasto. ¿Lo tengo? No lo tengo. ¿Qué más puedo ofrecer? ¿Una ampliación o mejora o menos alumnos por profesor? ¿Eso qué implica? Partidas presupuestarias. ¿Lo puedo hacer? No lo puedo hacer. ¿Y qué se ha sacado de la chistera? El tema de Franco. Porque él es el primero que está engañando a todos sus votantes. Les está engañando, les ha vendido un programa de actuación social y sabe perfectamente que el margen que tiene es así, minúsculo. ¿Qué ha hecho? Volver otra vez a enfrentarnos unos con otros con el guerracivilismo. Porque de esa manera, como dicen los magos, cuando tú ves que un mago mueve mucho una mano, ¿con qué mano hace el truco? Con la otra. Pues esto es lo que nos está haciendo, el truco barato. Claro, esto es lo que yo quería arrancar, que hay que reconocerle a la izquierda y a la extrema izquierda especialmente, cuanto más sectaria lo hace mejor, es la manipulación, de la tergiversación del lenguaje, en primer lugar, y la segunda, las maniobras de propaganda, de distracción. Vamos a hablar de otras cosas para que no se hable de lo importante que le importa a los españoles. La frase del vídeo que acabamos de ver del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, comienza con una gran mentira. El Valle de los Caídos es, dicen, un monumento para ensalzar una dictadura. El Valle de los Caídos es una basílica religiosa que se construyó, como sabe todo el mundo que haya dedicado 2 minutos a estudiárselo, que se construyó para culto de recuerdo de todos los españoles de cualquiera de los 2 bandos que murieron en la Guerra Civil. En segundo lugar, es un monumento, por cierto, es uno de los monumentos artísticos más visitados de España. Y en tercer lugar, es la sede de una comunidad benedictina que ora y que cuida ese monumento. Por tanto, todo lo demás, que es la exaltación de un régimen, que por cierto, el propio titular de ese régimen, el propio Franco, no quería ser enterrado ahí. Y luego además hay otra cosa que es una gran mentira. Uno recorre el mundo y se va encontrando con monumentos a quienes fueron dictadores en distintos grados, y no los han volado, no los han convertido en parques temáticos, como algunos pretenden. Uno viaja por Italia y ve monumentos de Mussolini, uno viaja uno va a la Plaza Roja de Moscú y se encuentra a un dictador como fue Lenin y lo tienen ahí embalsamado. Bueno, quiero decir con esto que es lamentable que nos hagan perder el tiempo con cuestiones como estas, que además son mentira, porque hay que conocer lo que es el Valle de los Caídos. No es un monumento de exaltación a Francisco Franco, es un monumento de recuerdo a las víctimas de la Guerra Civil, a todas las víctimas, y por eso hay enterrados los domicilios. Y hay algunos que les encantaría. Y por cierto, ese monumento, ¿cómo va a ser un ensalzamiento? Y por cierto, como muy bien decía Isabel, y con eso concluyo, no ha habido ningún problema ni para desenterrar cuando se ha pedido a los que fueron asesinados en cualquier punto de España y de fosas comunes para que puedan de cualquiera de los bandos, como no ha habido ningún problema cuando algún familiar ha querido pedir que uno de sus familiares... Sí que lo ha habido, ¿no has escuchado a ningún familiar? Sí que lo ha habido. No, el problema es quienes... Con nombres y apellidos. No, el problema es quienes, tergiversando, ya digo, la razón de ser de una basílica, la quieren convertir en otra cosa, Carlos, darle un contenido político que no lo tiene. Espero que me dejes hablar el mismo tiempo que te dejo yo a ti, y te aseguro que me ha costado. Si aquí los tiempos los doy yo. Vale, Alejandro, pues te lo agradezco, Carlos. No me vuelvas a llamar sectario, porque me lo has llamado, y no, es que no voy a entrar en eso. Me parece bastante feo por tu parte y te retratas bastante. No, me has llamado sectario antes a mí, y no lo aguanto, no va a volver a pasar. Eso es lo primero. Lo segundo, no, estás tergiversando la historia, me parece muy bien, pero
Es que podríamos hacer un programa solo de cómo la tergiversa. Las víctimas han hablado, las víctimas son claras, las víctimas quieren sacar a los suyos. Y por supuesto que es un alzamiento, o sea, por supuesto que es un monumento al dictador, porque esto tú en Berlín no lo estás viendo con Adolf Hitler. Y como no lo ves con Adolf Hitler, en Italia tienen un problema con Mussolini, precisamente, y de hecho tienen un ministro del Interior del que podríamos hablar horas y horas, sobre esos temas. ¿Y con Lenin, Alejandro? Que tienen una momia para que sea visitada. ¿Qué crees que te voy a decir, Carlos? Por supuesto. Es que como parece que se olvida por el camino. No se me ha olvidado, por supuesto. Vale. Todos los dictadores que maten, pero aparte es que y con el Che Guevara también, ¿no? Creo que he demostrado que no soy sectario, porque cuando hemos hablado aquí de cuando el abogado del señor Carles Puigdemont ha dicho que se saque a Vox de donde ha dicho, yo he defendido claramente que me parece una barbaridad, que para pedir eso tienes que tener pues, una denuncia de un delito, y que Vox tiene todo el derecho a personarse. Entonces, lo de sectario sobraba. Insisto, aquí se habla del alzamiento franquista y no pasa nada, y ponemos todo el foco en cosas que no son las relevantes. Aznar, ese del que hablabais, subvencionaba hasta material de oficina a la Fundación Francisco Franco, lo publicaba la semana pasada el diario.es. Pero aquí no pasa nada, os parece todo súper normal. Y una punta a cabo, Isabel. Creo que era Percival quien decía lo de que no se estaban haciendo las cosas importantes, no se estaba hablando de los problemas reales de los españoles, decías tú también. Correcto, lo he dicho. Estoy de acuerdo en que no se está haciendo lo que se tiene que hacer, porque es que este gobierno ha llegado y lo primero que ha dicho es amnistía fiscal, y luego no ha querido sacar la lista de amnistiados. Este gobierno ha dicho que había que actualizar las pensiones en base al IPC y ha hecho campaña con eso, y ahora hereda unos presupuestos que solo las actualizan 2 años y no abre ese cajón. Estoy de acuerdo con eso, pero eso no es incompatible con defender un tema que de verdad me parece importante. Alejandro, toda esta muy rápido, que tenemos que ir a publicidad, Isabel. Toda esta historia de la memoria histórica del Valle de los Caídos, de Franco, es un trampantojo, es una distracción, es una manera de tenernos entretenidos con una historia del pasado que no tiene absolutamente ninguna relevancia para la vida de los españoles actuales, y que no tiene ninguna actualidad, y que no cuesta dinero, y como no cuesta dinero, pues es gratis, le sale gratis al presidente del gobierno tenernos entretenidos con esto. Sí, y termino con esto. La gran diferencia entre Hitler y Franco, y esto es lo que les pudre, es que Hitler perdió y se suicidó en su búnker, y Franco se murió en su cama. Y Franco se murió, no, la única, pero es que es una diferencia muy relevante, porque vuelvo a mi argumento. Lo que no les gusta es que hubiera una transición. Ellos hubieran querido una ruptura. La extrema izquierda española, y la izquierda no tan extrema, siempre apostó por la ruptura del PSOE y nunca apostó por la transición, y pretenden destruir la transición retrospectivamente, y eso es esta ley, y de eso va este debate y no de otra cosa. Vamos a publicidad, porque lo que es historia es que el PSOE de Felipe González, en los primeros años de Felipe González, defendía que no hubiera transición. Claro, que no hubiese de la ley a la ley, que es precisamente lo que nos ha dado el poder convivir estos años de forma pacífica. Sí, totalmente. Y Carrillo tuvo que tirar precisamente del Partido Socialista, que anda que no nos cuentan la historia del revés. Los que están manejando toda esta información ahora, empezando por Pedro Sánchez, son analfabetos profundos, no saben nada ni siquiera de la transición. El problema no es lo que yo sea. No de la historia de España, sino ni siquiera de la es que nos lo quieren hacer a nosotros. Nos vamos a publicidad y volvemos ya. En pleno barrio de Chamberí, saborea los mejores manjares de las Rías Gallegas en Madrid. Restaurante Villafoz, el mejor sabor de Galicia en Madrid. Te esperamos en la calle Gonzalo de Córdoba, número 10. Teléfono para reservas 91 593 88 71. Mercado Las Águilas, el mercado de toda la vida ahora más cerca de ti. Más de 70 establecimientos. Máxima calidad. Los mejores profesionales. Trato cercano. El referente comercial de los vecinos del distrito de Latina. Parking gratuito para los clientes.
actividades navideñas. Show cooking y degustaciones gastronómicas. Mercado Las Águilas, siempre cerca de ti. No pretendemos ser como Elliot Ness, pero reuniremos a los intocables, profesionales del periodismo y de la política, independientes, honestos y plurales, para analizar la actualidad, denunciar las irregularidades y sacar conclusiones acerca de las cosas que importan. Javier Ortega, vamos a hablar de esas declaraciones, las vamos a poner en un momentín. Jaume Alonso Cuevillas, este señor es el abogado de Carles Puigdemont, este señor que sigue dando vueltas por medio mundo, no sabemos por qué, esto de la euroorden ha resultado ser una especie de pasaporte a la felicidad dando vueltas por media Europa, es una cosa maravillosa. Menos mal que éramos un país respetado y respetable, que diría el otro, en Europa. Bueno, pues este señor Jaume Alonso Cuevillas es el abogado de Carles Puigdemont, el impulsor, la cabeza del golpe de Estado del 1 de octubre. Y este señor lo que ha pedido directamente es que dentro de un proceso judicial que tiene que tener su independencia, él lo debería saber, teniendo en cuenta que él es abogado, lo que ha pedido es que a la acusación popular, que la encarna en estos momentos, la encabeza Vox, ellos presentaron la querella y por tanto ellos son esa acusación popular, que se le desactive. Palabras literales. Vamos a escucharlo, porque la verdad es que solamente el hecho de pedirlo ya es una cosa de puro escándalo. El hecho de que un abogado lo esté pidiendo, haciendo pasar por el gobierno esta petición, significa directamente que está pidiendo un pisotón de las instancias políticas en lo que él debería estar defendiendo. Bueno, Jaume Alonso Cuevillas pidiendo que se desactive la acusación popular de Vox. Desactivar Vox, avui hi havia, ja que estem citant la literatura jurídica més al dia, cito un tuit ara del Joan Queralt que ho explicava. En un cas és donar una instrucció, un foli, i en un altre cas és desactivar a Vox, que el govern té mecanismes per poder-ho fer. Sí? Sí. Com? Hi ha moltes possibilitats per poder desactivar. Des del convenciment amb la gent de Vox és difícil això, no? Però, clar, es podria investigar Vox, també. Però perquè s'investigui Vox algú ha de demanar. Sí, però és a dir que el govern, un estat, i el govern és el que domina els mecanismes de l'estat, té eines per fer moltes coses. Se queda tan ancho. El propio periodista, como usted se imaginará en RAC 1, hombre, muy defensores de la Constitución no buscan a los periodistas, ¿vale? Bueno, pues el propio periodista se queda a cuadros y dice, sí, dice, pero ¿cómo se hace eso? Y el otro le dice, no, a través del Estado, el Estado tiene sus mecanismos, se investiga a Vox y ya está. ¿De qué tipo de investigación estamos hablando, Javier Ortega? Instar las cloacas del Estado. A nosotros esto no lo tomamos muy en serio. Nosotros ya hemos contestado públicamente que esto no es ninguna broma. Cuando en un año y pico, desde que empezamos, año y medio en este momento, desde que empezamos la acusación popular, desde que comenzó la investigación en el Juzgado de Instrucción 13, el magistrado instructor ha sufrido profundas y serias amenazas. Ha habido que reforzar su seguridad y la de varios de los miembros del Juzgado de Instrucción 13. Cuando esas amenazas las sufrió personalmente el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, tristemente fallecido, cuando han tenido que sufrir esas presiones los fiscales de sala del Tribunal Supremo, cuando especialmente ha sufrido esas presiones el magistrado instructor, magistrado Llarena y su familia, cuando ha habido que reforzar la seguridad en todos los niveles, recordando las peores épocas de otros lugares de España, pues esto es algo más que nos lo tomamos muy en serio. Pero es que varios de los juristas que estamos en esta causa hemos tenido que sufrir determinadas cuestiones que no viene al caso plantearlas, que nos hacen directamente a nosotros. Esto es muy serio, y es muy serio porque ellos saben que el volumen de pruebas que hay ahora mismo va a llevar a prisión durante muchos años a los cabecillas de una organización que han dado un golpe de Estado en España. Y por tanto, el mensaje que le hemos trasladado a Cuevillas es que para desactivar la acusación popular de Vox va a tener que desactivarnos a más de 40 juristas que estamos trabajando en ella,
a más de 8.000 afiliados y a miles de simpatizantes que han visto que nuestra acusación es absolutamente necesaria. Esto ocurre... Te voy a tener que pedir otra vez, a ver si podemos pasarle el micrófono en un momentín, porque está fallando el micrófono. Bueno, ya lo tienes, Javier. Digo que, y con eso termino, digo que este tipo de cuestiones nos la tomamos muy en serio. No vamos a entrar tampoco en los detalles de lo que venimos sufriendo desde hace un año y pico, pero de lo que tienen que tener completa seguridad es que ni las presiones, ni las amenazas, ni los intentos de que nosotros retiremos ni un ápice, ni el grado de acusación delictiva, ni los sujetos sobre los que se dirige esa acusación va a tener ningún efecto. Así que podrá seguir diciendo Cuevillas lo que quiera y podrán seguir presionando por otros caminos que no lo van a conseguir. Os lo pregunto directamente. El debate, bueno, se ha centrado, lógicamente, en la parte de los que defendemos la Constitución a ultranza, pues evidentemente se ha centrado en cómo puede estar haciendo este hombre este tipo de cosas. Ahora, me llama la atención que no ha habido nada de debate en determinados sectores sobre que un señor esté planteando manosear políticamente las decisiones judiciales, las partes judiciales. No ha habido ni media discusión. Es decir, hay un determinado sector de la opinión pública que le debe parecer de maravilla que un sector pida que para que unos golpistas se queden sin pena, lo mejor que se puede hacer es manosear desde el gobierno / desde las cloacas lo que está ocurriendo en un tribunal. Pero por la misma razón, Carlos, que no ha habido ni medio comentario al hecho de que el presidente del gobierno se vaya con su señora en un Falcon oficial a un concierto de música pop, lo cual, desde mi punto de vista, es una malversación de caudales públicos como la copa de un pino. Yo no soy jurista, no lo sé, es una mera opinión, seguro que no atino, pero vamos, si esto en vez de hacerlo Pedro Sánchez lo hace Mariano Rajoy, aquí arde Troya, y si lo hace Aznar ni te cuento. O Esperanza Aguirre, vamos, no, es que los cuelgan del palo mayor, o sea, sería apertura de informativos en esa cadena que hace encuestas, a toda hora, comisión de investigación y la pera limonera. ¿Por qué? Pues porque aquí hay un doble rasero, hay una ley del embudo que opera implacablemente, lo ancho para ellos y lo estrecho para los demás. Y el tema de Cataluña es un escándalo, pero además es que es un escándalo en el que yo diría que, salvo Ciudadanos y Vox, han participado todo el mundo. Porque aquí hay que ver quién está amenazado, quién tiene que llevar escolta, quién está sufriendo una situación verdaderamente inicua que efectivamente recuerda mucho a la que se vivió en el País Vasco en los tiempos en los que ETA ya no mataba pero no dejaba vivir tampoco. Es exactamente la misma situación. Yo creo que es gravísimo y creo que es gravísimo y debería tener consecuencias a nivel europeo. El gobierno de España tendría que presentar una protesta formal a nivel europeo, lo que ha ocurrido con esos 3 jueces de Schleswig-Holstein y el hecho de que se hayan pasado la euroorden por el arco de su opinión y hayan, en consecuencia, incumplido un mandato europeo que costó mucho tiempo poner en pie, un instrumento jurídico europeo que costó mucho tiempo poner en pie y que especifica claramente que un juez a quien otro juez demanda dentro de la Unión Europea a un fugado, no tiene por qué entrar a valorar si el delito a él le parece delito o no le parece delito. Lo único que tiene que hacer es cotejar que es delito en su país y enviarlo. Sí, y ya está. Fíjate. Y esto es lo que se ha incumplido flagrantemente y hasta ahora que sepamos, ni el gobierno saliente de Rajoy ni el gobierno entrante de Pedro Sánchez ha dicho ni mu en ninguna instancia europea, cuando tendría que haber habido no una, sino varias protestas formales y en varias instancias. Y yo misma oí al fiscal Fungairiño especificar en una conferencia dónde y cómo había que presentar esa protesta, pero es que evidentemente yo estoy convencida de que tanto a Mariano Rajoy y su gobierno como al gobierno actual les parece fantástico que Puigdemont esté en Alemania o esté en Bélgica y no esté aquí, porque tenerlo aquí implica tomar decisiones que no quieren tomar. Esa es la cruda realidad de los abogados de los golpistas, que más que abogados son recaderos políticos y estrategas políticos y mediáticos. Fíjate, no voy a hablar en el caso de Alonso Cuevillas, pero sí hubo algo que también que fue un escándalo y nadie lo comentó, lo sacamos en Periodista Digital y fue cuando Gonzalo Boyer, el abogado de Toni Comín, otro golpista, secuestrador, dice cierto, condenado, tú le conoces bien, condenado por el secuestro de Emiliano Revilla a 9 o 14 años de prisión, sale en la TV3 diciendo, yo les aconsejé, a mí me llamó Jaume Sens, el teniente de alcalde de Barcelona, para decir, ¿qué hacemos en después del 1 de octubre? Y yo les dije que se fuguen a Bruselas.
Se lo dije yo, les hice un informe de 2 folios y se lo di a Jaume Asens. Y Jaume Asens dijo, no te preocupes, yo me encargo de que se haya llegado. Es decir, y estos señores van por ahí, uno abogado y el otro teniente alcalde de Barcelona, nada más y nada menos, y con total impunidad. Nadie les ha investigado. A mí me parece una acusación gravísima. Que se investigue, dice, que se investigue a Vox. Y ahora encima decir, claro, ¿por qué? ¿Por qué desactivar a Vox? No son tontos, saben cómo funciona esto. Y aparte, Sánchez tiene hipotecas políticas, es decir, Sánchez está en el poder, en parte, por los votos de estos señores. Con lo cual, lo que le está diciendo es, ahora te toca pagar el apoyo para que haya llegado a la Moncloa. Llegar a la Moncloa no te va a salir gratis. Y lo que te estamos exigiendo es que desactives a Vox. Alejandro. Lo de las estrategas, bueno, todos los abogados, a fin de cuentas, son estrategas, ¿no? Por supuesto, es indefendible, como comentábamos antes, lo que dice ese señor, y más que nada, el que los investigue porque sí, por ver qué encontramos. Bueno, pues no, si tú investigas es porque hay un indicio de delito o hay alguna cosa clara. Por supuesto, máximo respeto a las decisiones judiciales, también a las de los tribunales europeos, todo hay que decirlo, porque parece que unas, bueno, son más que otras. Hoy por hoy, el CIS catalán, el Centre de Estudis de Opinió... Acabo. El Supremo español es un tribunal superior a una audiencia estatal de Schleswig-Holstein. Por supuesto, en rango pero y en importancia, Isabel, es una instancia superior. Eso es algunas objetivo, nos gustan no es y otras no. Vale, está muy bien. Algunas decisiones judiciales nos gustan y otras no. Claro. El CIS catalán decía esta semana 46,7% a favor de la independencia. Ha llegado a estar en un 48,7%. Un 38,8% partidario de una Cataluña independiente mañana. Esto pasa ahora, está bajando la tensión. Creo de verdad, en los movimientos del PDeCAT de esta tarde, cómo se ha renovado la dirección, cómo Puigdemont ha sacado un 65%, pero solo un 65% de la dirección. Hombre, podría haber sacado un 100%. Podría haber sacado un 100%. Que cabe preguntarse cómo lo hace todo desde Bruselas de esta forma. Vale. Parece poco un 65%. Creo que denota lo que ha pasado hoy, la dimisión de Pascal, denota que están perdidos, denota que se puede desactivar la estrategia del independentismo de otra forma. Y creo de verdad que lo que toca ahora es pararse a hablar, a pensar y a todo lo demás. Sí. ¿De otra forma qué quiere decir? ¿Sin aplicación del Estado de Derecho y los tribunales? No, el Estado de Derecho se está aplicando. O sea, y se ha aplicado. Y te digo una cosa, yo no he dicho nunca me he mostrado a favor del 155 no he entendido al final de la frase, que ha dicho se puede hacer de otra forma. ¿Qué otra forma? Sí, pues por ejemplo, como se está haciendo ahora, hablando. Y cuando hablas, te encuentras con sondeos que dicen que un 63% con el presidente de la Generalitat. Pero si me dejas, sigo con el presidente de la Generalitat. Que por cierto... ¿Y de qué hay que hablar? De todo. Exactamente lo que hay que hacer. De todo, incluyendo la posibilidad de la ruptura de España. Está clarísimo que si la Constitución no permite un referéndum de autodeterminación, no se puede hablar hasta que no se toque la Constitución. Dicho esto, hay otras cosas de las que hay que hablar para rebajar la tensión y no dejar a media Cataluña fuera. Vamos a hacer una simulación, vamos a irnos un momento de este tema. Imaginémonos que en España hay un grupo mayoritario que plantea quitar las segundas viviendas a todos los que los tengan. Si resulta que mayoritariamente tienen eso, ¿hay que aceptar hablar con ellos de quitar las propiedades a todos los que se lo han ganado en base a derecho? Dudo mucho que la Constitución permita eso. Ni el golpe de Estado, Alejandro, ni el golpe de Estado. Se ha utilizado un mecanismo constitucional y por eso se ha intervenido el control de la Generalitat. ¿Hacer un referéndum inconstitucional te parece un mecanismo constitucional? Ha habido, de hecho, 2 referéndums. Uno que se tomó a Chichinabo, otro que fue. Y los 2 eran inconstitucionales hasta el tuétano. Está muy bien. Bueno, lo dirá el Constitucional. Por lo pronto los anuló, con lo cual ya lo ha dicho. Los dos estaban incumpliendo una auto ya lo ha dicho. Sentencia firme. Vale. Cuando condenen a estos señores, resulta que nos gustan unas resoluciones judiciales y otras no, Alejandro. Nos gustan todas, pero lo que estoy diciendo, y bastante claro, es que la vía política está sobre la mesa. Alejandro, no me has contestado, es que no me contestas. La pregunta es muy sencilla. Si hay un grupo mayoritario que de pronto pide la implantación de la pena de muerte, ¿qué pasa? ¿Que hay que hacerlo? Si hay un grupo mayoritario que de pronto defiende linchar a las mujeres, ¿hay que hablar con él? Claro vale. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un delito y otro delito a efectos penales? Carlos, cuando nosotros votamos a unos políticos, cuando un presidente... Sí, esto en Alemania hubo un tiempo en el que lo decían, sí. Ya, pero es que aquí... Perdona, pero no es ilegal ser independiente. El que salió elegido democráticamente se llamaba Adolf y se apellidaba el amigo de don Francisco Franco. Bueno, pues si tú sabes que es amigo, edita las memorias. Creo de verdad. No sé, un nuevo descubrimiento histórico. A lo mejor te lo prohíbe la Comisión de la Verdad. Carlos, creo que se ha entendido perfectamente por qué lo decía, pero bueno, si queréis entramos a valorar ese comentario que sigues sin contestarme. No, te contesto. Si hay un grupo mayoritario, Alejandro, que pide violar derechos, hay que hablar con ellos. Y yo te digo, Carlos, que no es extrapolable porque hay otros motivos. Antes vosotros estabais hablando del 36, ni más ni menos. Y estabas hablando tú. Había y el Partido Socialista y el Gobierno Socialista del 36 lo habéis resucitado. Lo han resucitado ellos. Yo el Partido Socialista. Mira que era directa la pregunta. Lo que digo es claro.
evidentemente un presidente del gobierno tiene que sentarse a negociar con el presidente de la Con Generalitat. unos señores que defienden un delito. Con el presidente de la Generalitat. Con unos señores que defienden Por lo pronto, tres delitos. el hecho de haberse sentado ha contribuido a rebajar la tensión. Pues, por lo Alejandro, pronto, Alejandro, cuando perdona, los independentistas no pueden seas polarizar ingenuo, de con el verdad, Estado... Alejandro, no seas Isabel, ingenuo. no pueden polarizar, no hay un malo. Cada una de las negociaciones que se han llevado a cabo con los separatistas, para lo único que han servido es para que el Estado de Derecho, la unidad nacional, la Constitución, retrocediera, perdiera un espacio que nunca ha vuelto a recuperar, y para que el nacionalismo se armara de argumentos para pedir otro paso más. Y otro paso más. Y hoy en día en Cataluña no se puede estudiar en castellano, no se puede rotular en castellano, no se puede, o sea, en Cataluña opera una dictadura de facto, opera de facto una dictadura nacionalista en la que los derechos individuales son constantemente conculcados de los que no piensan como yo. Los dirigentes políticos de la oposición van con escolta porque los insultan. Pero la otra mitad está oprimida. Pero la otra mitad sí, que totalmente de acuerdo. Por eso te digo que creo que eso es mayoritario. Pero lo que más me preocupa es que haya dos mitades de la población enfrentadas. Esto lo empezó Zapatero el día que dijo aceptaré lo que venga de Cataluña. Bueno, Aznar también aceptó, No, Aznar nunca dijo esto. Esto lo empezó Zapatero el día que deslegitimó completamente la Constitución española diciendo aceptaré lo que venga de Cataluña. Y como si no hubiera sido suficiente eso, remató. La nación es un concepto discutido y discutible. Y ahí se armó la de San Quintín, y el señor Rajoy, en eso te doy la razón, no ha hecho absolutamente nada para impedirlo. Y hoy en día Cataluña está en un proceso de rebelión abierta, en virtud del cual la mitad de la población separatista oprime con descaro a la otra mitad no separatista que está desamparada por el Estado español. Serán si acaso los líderes políticos, entiendo. No, la población no es ilegal ser independentista. No, pero lo que es ilegal es saltarse ¿y los la hijos de los guardias civiles, pero a los que van a una escuela donde insultan a sus padres, y de los policías? ¿Esos qué son? ¿Esos no son población? No sé si... ¿Dónde ha sido? ¿En Vic? Cuando un coche ha arrollado un montón de cruces independentistas esta misma tarde. Es igual arrollar a niños o intoxicar a niños o humillar a niños que arrollar cruces. Es que son inadmisibles. Son inadmisibles por ambas partes cualquier agresión, como cuando se pega a un concejal de la CUP. Que no te pongas en la equidistancia. Alejandro, Isabel, que no se entiende nada, por favor, Javier. Lo que me ha preocupado de todo lo que has dicho es eso, que es lo de la vía política, porque lo de la vía política, ya se lo tuvimos que escuchar a algunos en el País Vasco, hay cuestiones que no son vía política, es Estado de Derecho. No puedes hacer esa comparación. Punto y final. Contra el golpismo, te voy a dejar claro la posición de la acusación popular de Vox, que presumo que es la posición de la inmensa mayoría de los españoles. Bueno. Contra los golpistas no hay vía política. Se aplica el Estado de Derecho, se les detiene, se les pone delante de los tribunales de justicia, se les juzga con todas las garantías y si son condenados cumplen íntegramente prisión. ¿Y el medio país que les ha votado? Esto es. La media región. Cuando tú hablas de país, te olvidas de que España es una nación, que la soberanía nacional nos pertenece a todos los españoles, que el Estado de Derecho se aplica por igual para todos, y que dar golpes de Estado, romper la unidad de España, ni es legal ni es legítimo. Por tanto, no existe vía política ninguna, que es lo que, por cierto, esto que tú acabas de decir, tenemos que escuchar en la Sala del Supremo un día sí y otro también en las sesiones. Sus abogados se dedican a dar discursos políticos sobre supuestos derechos de autodeterminación que no existen, no en España, en ninguna legislación del mundo, que no están amparados, ni siquiera, como pretenden ellos, por Naciones Unidas, que dejó muy claro que el derecho de autodeterminación era exclusivamente para la descolonización o para países que han sido invadidos militarmente, y que como no tienen... Bueno, luego le cambiaron el nombre y le llamaron derecho a decidir, pero es un eufemismo, es el derecho al golpe de Estado. Como no está reconocido ni en la Constitución, ni es legítimo, pretenden buscar vías paralelas. Una de las vías es la de la presión, a la que ya me he referido antes, la del chantaje, la de la opresión. Y otra es eso que tú has denominado la vía política. No hay nada que hablar con los golpistas, absolutamente nada. ¿Y en qué situación queda quien les vota? Es lo que te pido. La unidad de España no se negocia, la unidad de España no se vota, solo se defiende. Quien no lo quiera entender así es porque no conoce la historia de España. Pero más allá de las consignas, te pregunto, ¿qué pasa con esos 2 millones, con esos 3 millones de personas que votan partidos independentistas dentro de la ley? Atenderse a la legalidad y punto, no hay más. ¿Y qué pasa con los que votan neonazi? Pues que tendrán que dejar de votar neonazi porque se tiene que quitar el partido. Efectivamente, porque se tiene que quitar el partido. Por lo tanto, ¿qué hay que hacer con los partidos que son inconstitucionales? Pues es una cosa muy sencilla, sacarlos del sistema político, porque son inconstitucionales.
inconstitucionales. A mí no me gusta pagar los impuestos que pago. Me parecen abiertamente abusivos, me parecen claramente abusivos y me parecen confiscatorios. ¿Qué hago? Me aguanto y los pago, porque es la ley y porque está aprobada por la mayoría. La mayoría del Congreso y de la ciudadanía española votó la Constitución y la Constitución está vigente. Y la Constitución ampara la inquebrantable unidad de la nación española. Y si les gusta bien y si no también la cumplen. Igual que yo cumplo y pago impuestos. Ya está. Pero con esa gente no se les mete por ideas, ¿eh? No caigamos en la trampa. Yo no he dicho eso. Se les mete por delitos. A ver, vamos a dejar terminar los turnos, Isabel y Percival. Pero dices tú, ¿qué hacemos con la gente que piensa así? Les obligamos a cumplir la ley, igual que pasa con todos los demás españoles, nos guste o no nos guste la ley. Y ya está. ¿Qué hacemos con los maltratadores? Eso es lo que hay que hablar. Obligarles a que asuman la ley. Y si ellos quieren cambiar la ley, si quieren cambiar la Constitución, tienen cauces legales para intentarlo. Que lo intenten por el cauce legal y veremos si tienen éxito o no, igual que se hace con cualquier otra ley vigente, ni más ni menos. Percival, esto en teoría del derecho se estudia inmediatamente y es muy fácil. Se llama imperio de la ley porque hay una ley y se impone. Por eso se llama imperio de la ley. Si no, no sé cómo se llamaría, dialoguito de la ley. Bueno, se llama imperio de la ley. Entonces, el imperio de la ley se aplica en todo. Con los maltratadores de mujeres, por supuesto. Con los defraudadores, por supuesto. Con los que crean sociedades ilegales, por supuesto. Con los que dan un golpe de Estado, por supuesto. Por supuesto. ¿Cuál es la diferencia? Ninguna. Bueno, aquí, el elemento que no se ha mencionado aún y que es muy importante, Alejandro, tener encima de la mesa es que Pedro Sánchez no es que se siente a negociar con el presidente de la Generalitat, es que se siente a negociar con quien le ha puesto en la Moncloa. ¿O es que Pedro Sánchez no está de presidente del gobierno gracias a los votos del PDeCAT? O sea, el condicionamiento de este discurso de la vía política está basado en eso, en que Pedro Sánchez le debe el puesto en gran medida al partido de Quim Torra. Por lo tanto, esa mochila y esa hipoteca con la que se sienta a negociar es terrible, es terrible. Y por supuesto no nos creamos la propaganda de Pedro Sánchez. O sea, esta propaganda que se está imponiendo ahora de que desde que él es presidente del gobierno se ha rebajado la tensión con Cataluña es pura filfa. Es propaganda, es pura filfa. Bueno, yo te podría dar encuestas de cómo se había rebajado la tensión desde hace meses, de cómo estaba descendiendo el apoyo a la independencia desde hace meses. Incluso no hay más que ver cómo el número de personas que han ido a las diadas ha ido descendiendo en los últimos años. A lo mejor tiene que ver con el hecho de que hay 2.000 empresas que se han largado de Cataluña, mucha gente que se está quedando en paro y que el nivel económico ha bajado en flecha. A lo mejor tiene que ver con eso. Es decir, con la aplicación de la ley y con la aplicación de la lógica democrática que dicta que cuando... Déjame terminar una cosa. Os cuento la evolución. Es que me gustaría mencionar a Vox en esto. Antes de que nos vayamos de esto y te devuelvo la palabra, pero la evolución de este barómetro del Centro de Estudios de Opinión de la Generalitat es muy fácil de entender. Cuando dice el gobierno que está bajando, ha bajado literalmente, y voy a decir el porcentaje, del 48% al 46,7%, pedazo de bajada. Pero claro, cuando miramos quiénes son los que están en contra de esa independencia, resulta que los que están a favor de la independencia están en el 46,7% y los que están en contra en el 44,9%. Es decir, lo que Pedro Sánchez llama relajación es que la mayoría de esos encuestados estén a favor de romper España y de cargarse la Constitución. Eso es lo que llama relajación. Solamente ha habido dos momentos en los cuales ha estado más tenso todavía que en estos momentos. En medio del golpe de Estado, efectivamente, con lo cual, lógicamente, azuzaron todo lo que necesitaban para lanzarlo, y en otro momento, en el 26 de junio. ¿Qué es lo que ocurrió en el 26 de junio? Elecciones, que es cuando ellos utilizan toda su maquinaria para lanzarlo. Es decir, en un momento no electoral es el más tenso de toda la historia. En un momento no electoral, porque las comparaciones tienen que ser homogéneas, es el momento más tenso de toda la historia. Y nos están metiendo la monserga de que ha bajado la tensión porque ha llegado el señor Pedro Sánchez. O sea, el señor Pedro Sánchez solamente ha podido rebajar la tensión en el concierto de los Killers, cuando apareció. Debe ser el único momento en el que ha debido bajar la tensión. Porque no haciendo nada, lo único que consigues es nada. 52,8% de los votantes de RC, encuesta por una empresa demoscópica para el periódico de Cataluña, 52,8% se muestran favorables a negociar más autogobierno. Ojo, no independencia. Hoy el PDeCAT... Le había prometido devolverle la palabra. Que le había prometido devolverle la palabra a Percival. A ver, no, es que me importa decir una cosa sobre Vox. Es evidente que me parece lamentable e intolerable lo que acabamos de escuchar. O sea, el inicio de toda este debate. Cómo se quiere acosar a un partido como es Vox simplemente por defender la aplicación de la ley y que tenga consecuencias en Cataluña. Igual que me pareció lamentable cómo se acosó a Vox en la escuela de verano que tuvo en Tarragona cuando los CDR con amenazas de muerte. Exacto, les rodearon y durante todo el fin de semana les acosaron. Y la importancia de esta es, por supuesto, el acoso a Vox, pero es también el acoso a esa mitad de Cataluña que simbólicamente se ha llamado Tabarnia,
de gente que no comulga con los designios totalitarios, sí, de estos partidos políticos, de RC y de PDeCAT. Es que lo que se está jugando aquí no es solamente la relación de España con el resto de perdón, la relación de Cataluña con el resto de España, es si se va a aplicar el Estado de Derecho y se va a proteger a esa mitad de catalanes frente al acoso que van a sufrir y que están sufriendo ya de esos dos partidos, porque eso es lo que se está jugando. Y lo que se debe defender en Cataluña es la aplicación del Estado de Derecho para defender a esas personas. ¿Serán minoría, serán mayoría? No lo sé, pero son muchísimas personas y que alguien se crea una mayoría jamás le debe dar la potestad de poder acosar como se está acosando ahora mismo a Tabarnia. Déjame que veamos, y te doy la palabra porque estamos ya concluyendo, pero vamos a ver precisamente cómo se refiere a esto del diálogo Pedro Sánchez, porque es verdad que unos piden unas barbaridades supinas, como esta historia de apartar a alguien legitimado para estar dentro de un proceso judicial. Hay otro que habla de diálogo y nunca nos llega a concretar de qué tipo de diálogo está hablando, porque dialogar es para ofrecer algo. Vamos a verlo. Dialogar es hacer política. Solo desde el diálogo, poniendo en valor la política, vamos a poder hacer frente a crisis institucionales que están en la mente de todos y que exigen de una respuesta política allí donde la confrontación ha sido la norma durante estos últimos años. Reconducir la grave crisis institucional en Cataluña es el objetivo prioritario para este Gobierno. En ese empeño, consideramos imprescindible avanzar en la garantía de la vigencia efectiva del marco estatutario y constitucional en Cataluña. Hay alternativas políticas dignas de ser exploradas allí donde el enfrentamiento ha terminado por dividir a una sociedad extraordinariamente plural como es la catalana. Este Gobierno está dispuesto a abrir un diálogo franco y directo. Coronel Tapio, cara explorador. Por cierto, lo que él llama volver, el trabalenguas ha sido tremendo, volver a las garantías estatutarias y constitucionales se refiere a saltarse y pisotear la sentencia del Constitucional para recuperar artículos declarados inconstitucionales en un estatuto. Es que él habla así, él tiene su particular idioma. Hay que traducir a Sánchez, es decir, cuando dice dialogar, yo voy a hacer política, significa me voy a pasar el Estado de Derecho por el forro, me voy a pasar los derechos civiles de los catalanes que quieren seguir perteneciendo a España por el forro, voy a seguir explorando, les voy a dar el estatuto, un estatuto inconstitucional, se los voy a desempolvar y se los voy a volver a dar, a ver si esta vez escuela, no coloante, a ver si esta vez escuela, y seguimos haciendo política. Y yo sigo en la Moncloa y sigo yendo a ver a The Killers, que es lo que, de lo que estamos. Es decir, yo no le pido a Sánchez cada política, yo le exijo, como ciudadano, lo que le exijo es que defienda el Estado de Derecho. Y por cierto, yo no sé si en el CIS, en el CIS catalán, eso que acabas de comentar, dicen algo de los catalanes a los que les rompen la cara cuando se ponen a limpiar de lacitos amarillos y de crucecitas por las playas. Esos que aparecen en Twitter, que no salen en ningún telediario de la Sexta, esos que aparecen y a los que le dan una golpiza por retirar las cruces, esos entran dentro de la tensión del desinflamar, como diría Enric Juliana. Esa desinflamación, ¿entran en esos catalanes o porque como son unos fachas y porque quieren quitar los lazos amarillos, esos no entran? No, lo verdaderamente grave, y ahí coincido con lo que está diciendo, es cuando el presidente del Gobierno de España, sea del partido que sea, en este caso del Partido Socialista, recibe en la Moncloa a un xenófobo y lo trata con bilateralidad, es decir, como si fuera España con otro Estado. Entre otras cosas, simbolizan poniendo la bandera de Cataluña al lado. La bilateralidad, y habla de un diálogo entre el Gobierno de España y el Gobierno de la Generalidad. Pero es que ese mantra del diálogo, porque el diálogo, el consenso, no debe ser otra cosa que medios para lograr un fin, no fin en sí mismo. Porque no todo es dialogable. Mire, cuando están violando a una mujer, no hay nada que dialogar con el violador. Cuando están... No frivolices con eso, por favor. No estoy frivolizando. Estoy diciendo que no todo se puede dialogar. Estamos destacando la gravedad. No se puede dialogar con violadores, no se puede dialogar con asesinos, no se puede dialogar con pederastas. Y añado, no se puede dialogar con golpistas. Y Quim Torra, aparte de un xenófobo y que nos ha insultado a todos los españoles, es un golpista. Y con golpistas no hay nada que negociar absolutamente, salvo, como decía Gregorio Ordóñez con respecto a la ETA, el color de los barrotes de la cárcel. Es decir, señor Quim Torra, el color de los barrotes de Puigdemont y el resto del Gobierno de la Generalidad y de la Mesa del Parlamento, ¿de qué color quiere usted que sean? ¿Quiere que se los pintemos de amarillo? Yo hasta eso accedería. Lo dijo Churchill, queríais paz a cambio de dignidad, tenéis indignidad y guerra. Pues es exactamente lo que ha pasado en Cataluña cada vez que se ha ido por la vía del diálogo y de la concesión. Hemos tenido indignidad y retroceso democrático. No ha habido diálogo. Siempre, que no ha habido diálogo. 10 segundos que estamos fuera de tiempo. Simplemente, solo hay 10 segundos. Años o 30.
Creo que hay que dejar a un lado también el debate jurídico y creo que hay que hablar del debate social. Creo que hay que hablar de la fractura social en Cataluña. Creo que hay que hablar de la educación, de la sanidad, de un montón de cosas en Cataluña de las que no se ha hablado. Y solo estamos echando gasolina. Y gracias. 70.000 millones de euros. ¿Quién echa gasolina? En vez de irse a eso, por Dios, por ejemplo, las posiciones. No sabía yo que Puigdemont. Gasolina la quiere Diesel. Sí, nos ha acabado el tiempo. No, que empiezo a tener la sensación de que Puigdemont se ha comprado un camión cisterna. Bueno, vámonos ya no a publicidad, sino que nos vamos directamente a terminar el programa. Déjenme eso sí que les diga, que les dejamos ahora con un documental. Aquí no te permito hablar, Alejandro. Chavismo, la peste del siglo XXI, ¿vale? 1998 llegó este señor, ¿vale? Voy a seguir manteniendo las formas y en estos momentos fíjense en lo que ha acabado ese ejemplo de populismo. Alguno lo defiende, alguno lo defiende. Y ojo lo que está ocurriendo en Nicaragua. Totalmente. Es gravísimo. Nos marchamos, les dejamos, ya saben, de lunes a viernes con Javier Algarra, Los Intocables. Y el domingo, como siempre, aquí estaremos a las 10 de la noche. Hasta entonces, ya saben, a levantar España.